Más influyente de la radio, las emisoras Democracia M y XFM presentan la revista de opinión Democracia, con la conducción y dirección de Gonzalo Rosero. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. Ella es el alma de un pueblo. Sin amilanarse. Sin amilanarse. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Combatiremos la corrupción. La de ahora y la de ayer. Y la que podría venir. La de adentro y la de afuera. La revista de opinión Democracia. Los temas realmente relevantes. Analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de opinión Democracia. El programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero. Credibilidad incuestionable. Buenos días, amigos, estamos iniciando este día miércoles de trabajo nuevamente. Gonzalo Rosero no nos acompaña, soy Francisco Rocha y están ya en nuestros estudios, como les veníamos informando en las redes sociales, el señor economista Mauricio Pozo, ex ministro de Economía, y comentábamos ahora director de la Escuela de Negocios de la Universidad SEC. Qué suerte a la Escuela de Negocios, ¿no? Porque también al economista Pozo y al doctor Carlos David Calero, experto tributario. A los dos les hemos invitado y haremos un contacto con el economista Fidel Márquez en Guayaquil. Por el tema, y quiero aprovechar el tema de la eliminación del impuesto verde, que si bien parece tenía una dirección, pero estaba recogiendo lo último 300 millones y parece que algo más antes. ¿Cómo sustituir eso? ¿Se puede eliminar así de golpe un impuesto? O se puede, sí, se debe eliminar, cumplía con esos requisitos. Así es que, doctor Calero, bienvenido, buenos días. Esta primera apreciación de la eliminación del impuesto verde, bienvenido. Bueno, gracias, muy amable y buenos días. Primero, mi título es de licenciado. Ya. Lo primero. En el tema del impuesto verde, una de las preocupaciones que me deja en el análisis que hacían ayer en la Asamblea es que se va a condonar intereses, multas, que es lo que se manifestaba, ¿verdad? Pero aparte de ello, que puedan pagar con facilidades de pago de años anteriores, cuando el impuesto verde caduca en un año. Entonces, o sea que esas afirmaciones de que se pueden hacer, a los que no han pagado, ¿caducó? Ya está caducado. Técnicamente está caducado. El artículo 94, numeral 3 del Código Orgánico Tributario establece que la obligación tributaria caduca en un año cuando la determinación lo realiza el sujeto activo. Yeah. Y en este caso el impuesto verde lo determina el Servicio de Rentas Internas como sujeto activo y la caducidad es de un año. Entonces no sé qué favor les están haciendo a los contribuyentes. Si no recaudó en su momento el Servicio de Rentas Internas, perdió. Tanto el valor del impuesto verde como la matriculación lo pierde en un año. Pero ahí, licenciado, lo que uno se podría pensar es era un impuesto, entonces que si no quería pagar, no pagaba y seguía... Poniéndose ya desde el punto de vista del Servicio de Rentas Internas, es complejo, porque si usted en el año no logra cobrar, tendría que a toditos los carros paralizar el movimiento, detenerlos para que paguen en su momento, porque pasa el año y no se notifica. Lo mismo pasa con el impuesto predial. El impuesto predial lo determina el municipio. Claro. Y en esa medida también caduca en un año. He visto un solo lugar, que es el municipio de Portoviejo, que hace llegar las notificaciones con los valores a pagar, todo un acta de determinación para suspender la caducidad y entrar en plazos de prescripción de 5 o 7 años. Pero si de es aquí que esto Quito, ha hecho ejemplo, el SRI con el impuesto verde, ha suspendido la caducidad, seguramente notificando, ¿no? No, o sea... Uno, normalmente el impuesto, tanto el impuesto verde como el impuesto a la matriculación vehicular, lo que a uno le llega, no le llega, a uno se entera de cuánto debe a través del internet.
pero no es que le llega una notificación con todo lo que debe configurar una obligación tributaria, la base imponible, el sujeto activo, pasivo, todos los elementos que configuran la obligación tributaria. Entonces, licenciado, ahí le tengo que repreguntar entonces en el tema. Hay mucha gente que no pudo pagar por los altos costos del impuesto verde, se quedaron y están 2 o 3 años luchando para que no les... Y ahora les ofrecen que les van a perdonar eso, que les van a dar intereses y multas. Exacto. Y que les van a dar facilidades. Y eso entonces pagar. No causaba ni intereses ni multa. No, pues si ya está caducado, extinguida la obligación principal, se extingue la obligación secundaria, que es el tema de los intereses y multas. Perdonarnos. ¿Se habrán enterado de eso en la Asamblea y de todas maneras nos... Mire, yo creo que con este análisis que vamos iniciando esta conversación, siempre me ratifico en algo. Lamentablemente en el país no existe cultura tributaria. No propendemos, como firma el asesor contable, a que los contribuyentes no paguen los impuestos para que caduquen. No, pero la administración tributaria debe ser ágil, sabiendo que va a caducar. Y o cambiar el modelo para que no caduque en un año, o dentro del año actuar para que puedan cobrar dentro de los plazos. ¿No? ¿Sí? Eso, la legislación está dada. Pero en el país no me sorprende porque en el tema de la ley del adulto mayor se pusieron derogatorias y salieron derogatorias aprobadas por la Corte Constitucional. Pero ahí hay un informe previo de constitucionalidad en donde el señor presidente veta parcialmente el proyecto de ley porque van temas tributarios y la ley no fue propuesta por él. ¿Sí? Va a la Corte Constitucional dice, sí, es verdad, temas tributarios no propuestos por el presidente no van, así que esos temas de las exenciones y cosas por el estilo que contempla la ley no deben ir. Pero van en la disposición 9ª y 10ª que derogaban 2 leyes, ¿sí? Pero 2 leyes tributarias, y en eso se le pasó a la Asamblea, al señor presidente de la República y a la Corte Constitucional. Entonces, a mí lo que me preocupa es en manos de quién estamos en materia tributaria, si las acciones extraordinarias de protección las debe resolver la Corte Constitucional. Claro, no tiene ahí. Nuevamente saludar al economista Mauricio Pozo. Bueno, un ministro de Finanzas. Yo sé que el presidente de la República, a más de esta iniciativa, lo cual habría sido inconstitucional, lo que nos recuerda también el licenciado Calero, elevar a un proyecto de ley para eliminar un impuesto. Pero si le eliminan ya el impuesto, esos ingresos que tenía, que si bien algunos dicen nunca se dirigieron para lo que era, ¿cómo hace un ministro de Finanzas que de pronto 300 millones de abajo? Bienvenido, buenos días. Muchas gracias, buenos días, gracias por la entrevista. Bueno, primero hay que señalar que los ingresos fiscales, en este caso tributarios, en primer lugar constituyen la principal fuente de ingresos del presupuesto del Estado. Al contrario de lo que se cree, los ingresos petroleros, por razones diversas, no han sido en los últimos años los más significativos, han sido los ingresos tributarios. Pero el establecimiento de un impuesto, cualquiera que éste sea, tiene que cumplir algunas normas, algunos requisitos básicos desde un ángulo económico. En primer lugar, que sea un impuesto que busque y alcance el objetivo para el que fue creado. Si yo establezco un impuesto, voy a poner el ejemplo del impuesto verde, que termina no cumpliendo el rol para el cual se creó, o establezco otro impuesto como el impuesto a la salida de divisas, que nunca han salido tantas divisas como con la instauración del impuesto a la salida de divisas, se desnaturaliza la creación del tributo. Entonces, desde ese punto de vista, me parece que el impuesto verde, no tenía, así como el impuesto a la salida de divisas, no cumplieron el objetivo, la meta para los que fueron creados. En segundo lugar, los impuestos tienen, obviamente, un objetivo recaudatorio, pero tienen que ser establecidos en un nivel que técnicamente se recaude lo que se estima recaudar, pero al mismo tiempo no genere un problema a la actividad privada. Porque si yo, por un lado, busco recaudar sin importarme el espacio que le resto a la actividad privada,
no estoy cumpliendo un rol de promoción de crecimiento económico, por ejemplo. Y no simplemente recaudar. Sino se convierte en un mecanismo netamente recaudatorio y no hay cómo actuar de esa manera. Vuelvo al ejemplo del impuesto a la salida de divisas. Ese impuesto se creó en el año 2007, no estuvo en el Ecuador antes, es más, nunca estuvo vigente un impuesto de esta naturaleza. Es casi la excepción, si es que no es la excepción de América Latina, en la creación de un impuesto que cohíbe y restringe el libre flujo de capitales. Paradójicamente en el Ecuador, en un país sin moneda, lo cual no tiene ningún sentido, y finalmente que se convirtió en un impuesto a una barrera a la entrada de capitales. Es un impuesto que, por el mismo hecho de la salida de recursos, terminó siendo el tercer impuesto de mayor recaudación. Estamos hablando de alrededor de $1.200 millones anuales. Entonces, ¿cuál es el problema? Yo quiero retirar el impuesto y tengo un impacto fiscal, porque obviamente me está generando recursos. Pero si ese impacto de recibir menos plata como presupuesto por retirar el impuesto me produce, por ejemplo, un aumento de la inversión extranjera en una cifra superior a lo que me rinde como ingreso tributario, yo he tomado una decisión correcta. Es decir, el ministro de Finanzas no puede solamente ver la foto del presupuesto, tiene que ver la fotografía completa de la economía para tomar una decisión. Pero en el día a día, obviamente, tiene un impacto cuando se levanta un impuesto de esta naturaleza. Entonces, poco para responder la pregunta, Francisco, cuando el retirar un impuesto, llámese impuesto verde o llámese impuesto a la salida de divisas, produce un impacto significativo en el presupuesto del Estado, los márgenes de maniobra para la autoridad fiscal no son muchos. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene que buscar o un mecanismo para un retiro gradual del impuesto, lo cual probablemente legalmente no se lo pueda hacer, o si se lo puede hacer, tendrá sus propias limitaciones. Unas tablas. Y la otra es muy simple. Si yo retiro el ingreso, en este caso tributario, por esa vía, tengo que ver cómo compenso. Y la vía más simple de compensar es reduciendo el gasto en una proporción similar para que el equilibrio fiscal no se me altere. Aquí no hay el inventor del agua tibia, no hay muchos espacios de maniobra. Y el otro comentario que quería hacer es que la recaudación no está necesariamente atada a la tasa impositiva. La recaudación está atada también a los montos absolutos de recepción de fondos, en el sentido de que si una economía está, por ejemplo, estancada o en recesión, cosa que estamos en este momento viviendo, y tú aumentas un determinado impuesto, puede ser que termines recaudando menos, porque la actividad económica no te da para... Este impuesto verde a cada año era menos. Claro, pero es lo mismo que yo, por ejemplo, opino para el caso del IVA. Me parece que no es el momento para pensar en un aumento del IVA. No porque no sea un instrumento de recaudación eficiente o efectivo, sino porque la coyuntura económica puede ser que no te dé esos 500 millones por punto que más o menos se calcula que da un aumento del IVA. Y una cosa antes de pasar ya a este otro esquema, esto de la caducidad del impuesto. Entonces, esperemos un año. Bueno, yo todos los días aprendo cosas en esto, Francisco. Es y esto que acabo de escuchar no lo tenía presente. Y obviamente es un elemento importante para tomar en cuenta. Porque en los municipios puede pasar, licenciado Calero. Oiga, es que es impresionante. Y cuando uno tiene la oportunidad de hacer estos análisis, yo veía las noticias meses atrás, en la ciudad de Tulcán, que se paralizó la ciudad por este tema del impuesto verde, pidiendo que... Cuenca también, en varias provincias. En varios lugares. Yo la noticia que más me quedó en mi mente fue la de Tulcán. Pero nadie habló de la caducidad, de que no les pueden cobrar años anteriores, andan pidiendo de favor que se derogue, cuando este es un derecho que uno tiene como contribuyente, y lo que hay que hacer es presentar un reclamo administrativo pidiendo que se dé de baja esa obligación tributaria porque ya caducó y listo. Pues claro, y ahí entonces usted qué claro, no, solo quería yo resaltar algo que se ha citado también varias veces. ¿Por qué pagué? El impuesto, ponían como ejemplo, yo no he hecho los números, pero ponían como ejemplo que
en determinados casos el valor del impuesto era mayor que el auto. Era mayor que el valor del vehículo. Sí. Y eso a quién le afecta, al más pobre, porque el que Claro. tiene algo de plata se compra un carro nuevo con mejor Y no tecnología que no contamina o que Exacto. contamina menos. Sí. Incluso yo tenía un Y caso, por los años, un caso ¿no? de la ciudad de Ambato, que esta persona me decía, oiga, yo tengo un carro, es antiguo. Sí. Y normalmente mientras más antiguo es, más Es impuestos más- Con, más car- impuestos, con sí, carburador, me imagino. y con- No, pero le había hecho todo un cambio de motores y todo, le había modernizado. Ya, y de todas maneras Pero por el año. por el año Igual, salado. estaba pagando, pero exorbitantemente No, y no, no en Cuenca contaminaba. decía un médico, yo tengo este auto, es del año, me parece, 86, pero muy bien. Pero para pagar el impuesto hay que vender el auto. No, No hay cómo. yo tengo un amigo que colecciona carros Ya, antiguos. Está qué fregado. Porque Bueno, para poder pero matricular. si colecciona, él sí puede pagar. Pues. Sí, pero Claro. lo que te quiero decir es que Ya. el valor por los Claro. viejos es mayor que el mayor. valor por los nuevos. Ya. Lo cual es medio Esto de la inaudito. caducidad, y de una vez, ¿qué se debe hacer entonces para que los municipios, porque si no le estamos dando un instrumento este rato a los que no pagan y a los que sí pagan, Vea, ¿qué deberían hacer para que no caduque y que puedan cobrar lo que no han pagado? a ver, en el caso de los municipios, El impuesto verde ya. en el caso de los municipios y su impuesto predial, hacer lo que hace el municipio de Puerto Viejo, notificar año a año, pero notificar no masivamente como hicieron con las patentes, ¿sí? Notificar a cada contribuyente la obligación que tienen de pagar el impuesto Que va predial pendiente, o sea, como y cómo se va generando, y ahí sí haciéndose entra ya la presente. prescripción de 7 años, porque es un impuesto que el contribuyente no declara, entonces ahí sí ya va a tener más acción para cobrar por 7 años, pero lamentablemente en el país yo creo que hace falta mucho lo que es una cultura Sí. tributaria de lado y lado, tanto de los administradores como lo de los administrados. Ahora, entonces ahí viene ya la otra pregunta, licenciado Calero, que es, ¿hay espacio para otros tributos? Porque claro, y ya el economista Pozo dice, yo estoy pensando, alguien ha oído de que podría revisarse el IVA, Bueno, ¿no es cierto? es- Y él es un analista a que ver, está permanentemente. y, ojo, quienes estamos en este ámbito, Ujú. y sí le he tenido también la oportunidad de escuchar al economista Mauricio Pozo, se anda tratando de subir el IVA al 14 o 15%. Ajá. ¿Sí? Y más bien, como afirma el asesor contable, el día 16 de enero de este año, nosotros presentamos un proyecto, un anteproyecto de reforma tributaria al señor presidente de la República, que es el único Bien. que tiene iniciativa en materia tributaria, para que el IVA se reduzca del 12 al 8% y se recaude más dinero. ¿Sí? La percepción de ustedes es que si se baja, se podría recaudar más. A ver, el solo hecho de bajar Ujú. del 12 al 8 y creer que se va a cobrar más impuestos es algo que no va a funcionar. O sea, de Ya. por sí bajar del 12 al 8 No es verdad que no baja es verdad y que, que va recauda más. a recaudar más. Ya. Eso no es verdad. Pero nosotros presentamos dos medidas. Una, que se baje el IVA del 12 al 8%, y segundo, que se elimine el uso del crédito tributario de activos fijos y de servicios. Un poco para Por aclarar favor. este tema. Cuando usted cobra IVA, si vende 100,000 y cobra el 12%, cobra 12,000, pero no es que los 12,000 que cobra le entrega al Estado. La ley en su artículo 66 le da derecho a utilizar IVA de las compras, de los gastos, como crédito Para tributario. descontarse, ¿no? ¿Sí? Mercaderías, insumos, materias primas, activos fijos, servicios, le dan derecho a crédito tributario. Y si usted cobró 12,000 y pagó $8,000, usted, la diferencia entre los 12 y los 8, apenas le entrega $4,000 al servicio de rentas internas. Si usted quita el uso del crédito tributario, no de todo, porque si no sería inflacionario el tema, al menos de las mercaderías y de las materias primas se lo debería mantener, pero que se elimine el uso del crédito tributario de activos Ya, fijos y de ya. servicios, nosotros estimamos que esa recaudación va a subir. Va a subir por eliminar el uso del crédito tributario. Recibimos la respuesta del Ministerio de Economía a finales de abril, en donde nos dijeron que reducir los 4 puntos ¿Cuánto significaba, significa más de seguramente? 2.500 millones Claro. de dólares en el presupuesto general del Estado, pero solo analizaron la disminución del 12 al 8% y no nos dieron el Una análisis, respuesta frente a la los eliminación otros del uso del planteamientos. crédito tributario. ¿Ya? Y usted puede recaudar más
en la medida que quite el crédito tributario y puede eliminar la corrupción que existe con el tema de las empresas fantasmas supuestas o inexistentes. Porque estas empresas fantasmas supuestas o inexistentes en su mayoría facturan servicios. Porque si ellos facturasen bienes, tienen que tener el control de los bienes y se puede hacer el seguimiento de la compra de los bienes, la venta de los bienes y todo lo demás. Pero se lo hace en su mayoría por el tema de servicios. El Servicio de Rentas Internas, a través de su directora, la economista Marisol Andrade, dio a conocer que por el tema de empresas fantasmas se ha facturado más de 3.000 millones de dólares y que por lo menos el Estado pierde 1.000 millones de dólares por empresas fantasmas. Si nosotros quitamos el uso del crédito tributario de esto, usted desincentiva a que hayan empresas fantasmas. Y recupere esos 1.000 millones vía este otro lado. Solo así de sencillo. Entonces, no es tan complicado hacer las dos cosas. ¿Sí? Y justo es oyente de esta emisora, un empresario de acá de Quito, me decía, cuando yo le escuché a usted, eso me pareció un absurdo. O sea, no concebía en mi mente. Pero salió, dice, un reportaje en CNN Internacional en donde hay estados en Estados Unidos, estados en donde el tema del IVA, que el tax allá está entre el 6 y 7% y no tienen créditos tributarios. Y todo lo que usted cobra le tiene que entregar al Servicio de Rentas Internas. Y con lo que es facturación electrónica, usted sabe qué día factura, qué hora factura, cuánto cobra de IVA. Y si no tiene créditos tributarios, todo el valor que cobra de IVA le tiene que entregar al Servicio de Rentas Internas. Y el control cruzado le facilita las fiscalizaciones. Economista Pozo, bueno, aquí hay una visión distinta. Yo suelo decir, cuando parece tan fácil, o alguien no quiere hacer las cosas porque la dificultad está, digamos, ahí está la maña en la dificultad, o simplemente el cálculo no puede ser exclusivamente matemático o de recaudación. Esta propuesta, que además la han enviado el asesor contable, como dice el licenciado Calero, ¿se puede visualizar así? A ver, cuando se inició el actual equipo económico del gobierno, y hago referencia al actual, no a los dos anteriores del mismo gobierno, yo diría, instrumento que requerían tomarlo urgente fue buscar apoyo internacional. Y parte de los objetivos de ese acuerdo estuvo encaminado a proveerse de liquidez para poder solventar todos los problemas de caja que tenían todos los días. Todos los meses al presupuesto le faltaban alrededor de 700, 800 millones. Por eso es que vemos que en promedio, más o menos, eran como 1.000 millones por mes que tenía que endeudarse el Estado o buscar de dónde sacar para cubrir las necesidades básicas. Ni siquiera estamos hablando de temas de inversión, sino lo fundamental. Para que funcione el Estado. Para que la operación del presupuesto y del Estado pueda seguir operativo. Entonces, dicho esto, los márgenes de maniobra desde el punto de vista fiscal no son muchos. Entonces, las decisiones que se tienen que adoptar son decisiones que permitan continuar ese proceso. Esto del crédito tributario, yo realmente no lo he analizado, no puedo emitir un criterio, no he hecho los números de cuánto realmente esto puede significar. Eventualmente yo creo que puede ser útil y beneficioso. Lo que sí le puedo decir es varias cosas. Cuando se toman decisiones en política económica, es un error tomar decisiones sobre criterios muy específicos. La carga tributaria en el Ecuador en general es alta. Es una carga alta, no porque el IVA sea muy alto, por ejemplo, porque el IVA respecto a otros países es de los más bajos, sino porque aquí hay conceptos de impuestos que no hay en otros lados. Voy a citar uno, lo que acabamos de conversar hace un momento, el impuesto verde, el impuesto a la salida de bienes, que no hay en otros países. Hay otro que no es un impuesto, pero finalmente es un costo laboral, que es el tema del 15%, que eso también es un tema que incide. Tercero, el nivel arancelario en el Ecuador promedio es más alto que en la mayoría de los países, al menos con los vecinos es más o menos el doble. Entonces aquí importar en general
Es más caro. Materias primas, bienes de consumo, bienes de capital, es mucho más caro de lo que le cuesta a un importador en los países, por lo tanto el costo de producción es más alto. La ley laboral aquí es una ley que no puede esperar un minuto más en que tenga que ser reformada. Entonces, hago esta explicación para decir que cualquier decisión que se adopte en materia tributaria tiene que ser vista bajo la óptica de lo que puede hacerse un determinado impuesto. Estamos haciendo referencia al impuesto de valor agregado, al IVA, pero dentro del contexto de lo que esto representa para las cuentas fiscales. El otro elemento que vale la pena mencionar es que aquí no hay lo que se llama en términos numéricos linealidad, o sea, aquí esto no es lineal. No es que si tú aumentas el impuesto 1 punto o 2 puntos, recaudas o dejas de recaudar si bajas 1 punto, o no es lineal el proceso. Yeah. A veces tú puedes aumentar la tasa impositiva y recaudar menos. Es lo que se llama la curva de Laffer, en definitiva. ¿Por qué? Porque la actividad económica no te lo permite o porque provocas más evasión tributaria, que es lo típico que ocurre cuando suben, por ejemplo, aranceles a productos como son cigarrillos o licores. Subes el impuesto de importación arancel y produces más contrabando o problemas de esa naturaleza. Entonces, hay esas restricciones que son, a mi criterio, fundamentales del momento que tiene que tomarse una decisión. Yo, haciéndole seguimiento como le hago a las cuentas públicas, este momento a mí me parece que no tienen espacio para una reducción de ningún impuesto grande, como es el caso del IVA. Como el IVA. No creo que les dé, cualquier iniciativa que se trate sobre este tema, como puede ser el crédito tributario u otra, yo creo que tiene que ser sujeto a un análisis. Una maduración de la... En el como contexto, propuesta se vería bien. En el contexto global te me refiero. Política. Porque en el día a día, todos los meses tienen que pagar sueldos. Y hay 9,000 millones que cuesta la nómina en el sector público. Entonces, si decimos que el mayor ingreso fiscal del Estado es el impuesto al valor agregado, que es el IVA, y eso me genera a mí más de 6,000 millones de ingresos al presupuesto del Estado. Topar el impuesto, porque ese impuesto puede generarme mayor actividad económica, puede ser un riesgo de que eso no se presente o no ocurra. Y te voy a decir algo adicional. La gente no es que no compra lo suficiente o que la demanda está baja porque el IVA le consideran muy alto. Si no es por eso, sino porque no tiene capacidad de pago, no tiene capacidad de compra, o está desempleado y no tiene plata. Entonces no es que tú le bajas al IVA y vas a poder demandar más. Tú tienes que buscar que la economía empiece a reactivarse para poder considerar opciones distintas en el ámbito tributario. Entonces esos son temas que creo que hay que de alguna manera explicar para que se tome una decisión, sin querer decir que no se estudien opciones de esta naturaleza. Y antes de pedirle que nos amplíe está ya en línea telefónica el economista Fidel Márquez, a quien saludamos. Economista, buenos días. Francisco Rocha le saluda. Están en nuestros estudios el licenciado Carlos Calero y el economista Mauricio Pozo. Una de las propuestas que acaba de comentarnos el licenciado Calero es que él propuso bajar el IVA y como intercambio, diríamos así, de impuesto, el tema del crédito tributario. ¿Cómo compensar? Desde su punto de vista, el tema tributario actual, y analizamos el tema de la eliminación del impuesto verde, el economista Pozo nos dijo hay que tratar también el tema del impuesto a la salida de capitales. ¿Cómo mira usted la estructura este momento y si hay espacio para movernos en una reforma tributaria para plantear, poner el play de este país que está como en stop? Bienvenido, buenos días. Buenos días, saludo a usted, Francisco, y a Mauricio y a Carlos, y gracias por la invitación de poder participar de una u otra manera en este tan importante debate que se tiene que dar a nivel del país sobre la situación que tenemos. Mire,
Yo creo que todo tenemos que analizarlo en su conjunto. Y primero voy a dar una declaración de principio, ¿no? En el sentido de que soy partidario de que deberían existir en una economía, para que funcione adecuadamente, la menor cantidad posible de impuestos. Por tanto, soy del criterio que todo aquello que atente contra el funcionamiento de la economía y del mercado, de una u otra manera, debería reducirse. Pero en el contexto en que está la economía nacional, donde todos sabemos que tenemos prácticamente que todo lo que se recauda vía impuestos se va de una u otra manera o se va fundamentalmente al gasto corriente que tiene el gobierno, en otras palabras, a pago fundamentalmente de sueldos y salarios. Recordemos que si se recaudan 14.000 millones de dólares por la parte impositiva, de una u otra manera después tenemos que gastar prácticamente el 80% de todo eso, de esos ingresos que nos provienen de los impuestos a sueldos y salarios. Es decir, que nosotros tenemos que analizar que si el gobierno no tiene los recursos necesarios para enfrentar la cantidad de gasto que tiene que hacer en sueldos y salarios, entonces sería eso un gran problema para el gobierno. Esto ¿qué nos quiere decir a nosotros? Que si nosotros vamos a analizar cualquier propuesta de reforma tributaria que se haga, tiene que estar, por un lado, entrando a analizarse, en primer lugar, qué es lo que tiene que hacer el Estado en este sentido, porque usted puede resolver los problemas fiscales por dos vías, o disminuyendo sus gastos o incrementando los ingresos que tiene para el fisco. Y de una u otra manera estamos viendo que la disminución del gasto fiscal no se está dando de la manera en que debería darse para poder enfrentar una reforma que nos lleve a una disminución de impuestos. Dicho esto, yo creo que es importante entonces que nosotros digamos que si se propone un incremento del IVA, por ejemplo, en 2-3 puntos como algunos están proponiendo, esto pudiera llevarnos a lo que tendríamos, que es lo que casi siempre ocurre, un incremento de la economía sumergida o economía subterránea, es decir, que aumente los contrabandos, que aumenten determinados tipos y aumente la evasión tributaria. Por un lado, que eso podría ser una respuesta que da la economía al sentido de incrementar las trabas para el desarrollo del mercado. Eso por un lado. Por otro lado, tendríamos nosotros también que proponernos, a ver, ¿y qué necesitamos entonces en el país? ¿Cuál es el problema fundamental que tiene el país? Una contracción de demanda. Entonces, si lo que tenemos es una contracción de demanda, ¿qué podríamos nosotros hacer en el país para que se estimule de una u otra manera la disminución de la contracción de demanda? Y es dar la posibilidad para que aquellos agentes económicos puedan incrementar sus actividades. Y aquí está, por ejemplo, la eliminación del impuesto verde, podría estar la eliminación de la salida del impuesto a la salida de divisa, que se convierte después en una restricción a la entrada de divisa fresca para el país. Y por otro lado también yo soy de criterio que deberíamos entrar a analizar cómo eliminar también todo lo que es el anticipo al impuesto a la renta. Entonces, para que esto estimule el incentivo a la actividad económica y la generación de empleo, para que esta generación de empleo sea la que provoque que por esta vía dar mayores facilidades para la inversión, generación de empleo y por tanto después al consumo. Muchísimas gracias, economista. Le pido acompañarnos para esta ronda también de diálogo. Licenciado Calero, planteado así hay dos cosas. Claro, uno, cuando usted nos dice esto se puede hacer contablemente, no, y dice sí, claro, contablemente sí, pero sí se olvidan a veces los técnicos que hay una decisión política que además tiene que equilibrar con las posibilidades de que eso funcione. Si funcionaría así como usted nos plantea, el gobernar sería de otra manera, ¿no? ¿Cómo hacer para qué? O sea, 4 puntos de lo que usted está planteando serían
Que una reestructura general de los impuestos, claro, y de lo que dice el economista Marx también. A ver, yo ya voy escuchando varias expresiones en el tema y respecto de la recaudación. Por un lado se nombra que por salida de divisas se recauda más de 1.200 millones de dólares, que por IVA se recauda más de 6.700 millones de dólares, que la recaudación de impuestos en el país supera los 14.000 millones de dólares. A lo cual yo tengo un análisis y voy a comenzar diciendo lo siguiente. Las recaudaciones del Servicio de Rentas Internas son una fantasía, ¿sí? Y el país lamentablemente vive como millonario con plata ajena. O sea, están aplicando aquello de tenemos tarjetas de crédito. Si no tiene plata para consumir, gaste con tarjeta de crédito. Claro. Después no hay como... No dijo, nunca nos dijo cómo se paga, pero ya tenemos tarjetas de crédito. Pero mire, es sorprendente. Yo tengo... pero esto de que es una especie de ilusión. Fantasía. Es una fantasía. Para mí es una fantasía las recaudaciones que nos da a conocer. Básicamente voy a nombrar a la economista Marisol Andrade como directora del SRI, que nos dio a conocer que se recaudó en el año anterior, con toda la remisión, 15.145 millones de dólares. ¿Sí? Pero esa línea que nos da a conocer con los cuadros mismos bajados del SRI, después de los 15.145 millones de dólares, dice que se devuelven a través de notas de crédito 713 millones de dólares, vía compensación 112 millones de dólares, y devoluciones en efectivo se han dado por 241 millones de dólares. Por lo tanto, la recaudación efectiva no es de los 15.145 millones de dólares, sino de 14.077 millones de dólares, tomado de la página web del Servicio de Rentas Internas. Pero el presupuesto general del Estado se financió con 15.145 millones de dólares. Ahí ya se les pasó 1.000. Por decir que han recaudado más que nunca, ¿verdad? Lo primero. Lo segundo, en el tema que no sé, yo, mi profesión es contador, soy calificado por el Consejo de la Judicatura como perito contable y tributario. Yo creo que esa es mi fortaleza en lo que voy a analizar. Porque lamentablemente, por ejemplo, en lo que es el tema del IVA, dice que se recaudan 6.736 millones de dólares, datos tomados de la página del Servicio de Rentas Internas. De IVA de operaciones internas se recauda 4.789 millones de dólares y el IVA de importaciones se recauda 1.947 millones de dólares, llegando a los 6.736 millones de dólares. Pero el IVA en importaciones es un crédito tributario. Técnicamente no es ingreso. ¿Sí? Porque se va a cruzar. Porque se va a cruzar. Pero cuando se cruza sí se convierte en un impuesto que diga, voy a cruzar con esto es porque tengo algo. Ojo, pero ya eso está en el IVA de las transacciones locales. ¿Sí? Entonces ahí se duplica. Porque por un lado el Estado le registra como ingreso lo que se cobra en aduanas y pueden sacar el dato de aduanas. Pero por otro lado, el contribuyente se descuenta como crédito tributario. El contribuyente lo contabiliza como una cuenta por cobrar. El Estado debería contabilizarlo como una cuenta por pagar. Por eso que yo le hago una pregunta a la economista Marisol Andrade en su calidad de directora del Servicio de Rentas Internas. ¿Cuánto está debiendo a los contribuyentes? Porque muchos contribuyentes por estos IVAs se quedan con saldos a favor. Claro. Y solo el Servicio de Rentas Internas, así como sabe cuánto debe cada contribuyente, sabe también cuánto está debiendo a los contribuyentes. Entonces, que no se jacte de recaudar tanta plata, sino nos dé a conocer también cuánto se está debiendo. En el tema, por ejemplo, y es increíble, dice que por concepto de impuesto a la renta se recaudó en el año 2018 5.319 millones de dólares. De los cuales retenciones mensuales se han recaudado 2.857 millones de dólares. Las retenciones en la fuente mensuales que uno se paga también son créditos tributarios y se los están contabilizando como ingresos para financiar el presupuesto general del Estado. Cuando usted al final de la declaración, ejemplo, dice mi impuesto causado es 10.000, pero me retuvieron 8.000, mi diferencia por pagar es 2.000. Pero ojo, el Servicio de Rentas Internas, los 8.000 de las retenciones en este ejemplo, los contabiliza como ingreso. Y después en el impuesto causado contabiliza como ingreso no los 2.000, contabiliza como ingreso los 10.000. O
sea, no está debitando lo que en realidad... No, y hay veces que incluso usted vía retenciones, vía anticipo, pagó más de los 10,000, pagó 12,000 y en vez de pagar al final 2,000, le tienen que devolver 2,000. Pero a las estadísticas de recaudación entran los 8,000. No se hace un neteo, dirían los... No, o sea, ¿no? Y está todo en el saco fiscal. El ISD, si bien se recauda 1.200 millones de dólares, también da derecho a crédito tributario por cuando se genera por materias primas, bienes de capital que están en el listado del Comité de Política Tributaria que dice que es crédito tributario. Si por lo menos el 70% hay de crédito tributario, usted no puede disponer como ingreso los 1.200 millones de dólares. Tiene que tener en cuenta que eso puede ser la necesidad de devolver. Hay que devolver. Si nosotros hacemos esta cifra y separamos lo que es ingresos y lo que es pasivos, yo me di esa molestia, ¿sí? Y tenemos pasivos por 6.387 millones de dólares, más lo que se ha devuelto, ¿verdad? Los 1.067 millones de dólares, ¿sí? Imaginémonos que la recaudación real efectiva con la que podría contar el Estado es de apenas 7.690 millones de dólares. Y se está contando con 15.145 millones de dólares. Por eso le vuelvo a reiterar, ¿sí?, que para mí las recaudaciones del Servicio de Rentas Internas son una ficción, son una fantasía, son una ficción, y que el país lamentablemente vive como millonario con plata ajena. El causante del déficit fiscal que vive el Ecuador es el SRI. Economista Pozo, aquí hay uno diría, pero estos ingresos no son solo de este último año, el presupuesto ha sido generado así, pero claro, ahí uno diría, escuchándole al licenciado Calero, 6.300 millones de dólares más a la deuda, porque si es una ficción y eso nos falta, en algún lado habrá que poner, pero ahí voy a insistir, economista Pozo, ¿cómo se logra este equilibrio? ¿Y cómo reorganizamos entonces el sistema tributario ecuatoriano para que de una vez sepamos cuánto es y no tengamos estas dudas que el licenciado Calero nos plantea? A ver, Francisco, hay que tomar en cuenta un principio que es la forma como se registran las operaciones. Normalmente hay un criterio que se utiliza de manera generalizada, que es el criterio del devengado, es decir, la forma de registrar una transacción sin necesariamente que se produzca el hecho en caja. Es decir, tú puedes tener, y voy a poner el ejemplo que ilustre esto, utilidades en una empresa, pero no tengo la plata para entregar a los trabajadores. Tengo utilidades contables, pero no tengo el cash, la liquidez para poder entregar. Y a veces empresas tienen que endeudarse teniendo utilidades para poder repartir a sus trabajadores lo que les corresponde. En términos fiscales y con la presencia y la asesoría del Fondo Monetario, lo más sano es que los ingresos se registren sobre base de caja, es decir, lo que efectivamente tiene que ingresar, y los gastos se registren sobre base de devengado. Es decir, lo que tú tienes que pagar, independiente si hayas hecho ya la transferencia o la transacción. ¿Por qué buscan eso? Porque el rato que yo registro como ingresos una base de devengado, es decir, yo le pongo que me ingresa tanto a pesar de que en la práctica no entra, yo probablemente lo que voy a tener en la práctica es un problema de liquidez. Es decir, dice, aquí tengo el ingreso contable, pero no puedo hacer la transferencia porque no tengo la cuenta en el banco para poder hacer la transacción. Entonces, en términos fiscales, en el acuerdo se busca que el registro sea de esa naturaleza. Yo no sé si con el acuerdo que se acaba de firmar el Ecuador ya se empieza a registrar de esa manera para evitar eventuales, no sé si llamarle duplicaciones o cifras infladas, que contablemente aparece un número pero que en la plata no se existe. Lo que sí puedo decir, y ahí sí con la mayor certeza,
es que el Banco Central tiene un descalce de $7,000 millones entre los activos líquidos, que son las reservas, y los pasivos exigibles, que son los compromisos de plazo corto. Y eso se ha dado porque el Banco Central lamentablemente creó dinero ficticio que nunca existió y le prestó plata al Estado o al gobierno. Y esa es la mejor prueba de la angustia de liquidez que tiene el Estado. Y fíjate algo adicional. El Estado tiene compromisos de impagos no registrados. ¿A qué me refiero? No solamente a los atrasos que tiene con proveedores, me refiero a contratistas, petroleros, proveedores de servicios, constructores, no, sino que para que el Estado tenga una cuenta por pagar a un proveedor, tiene que aceptarle la factura, pues. Y muchas veces no te aceptan la factura. No, además se quedan con la factura y después te devuelven porque ya se caducó. Claro, no, porque el rato que tú te aceptan la factura, tiene que registrar la factura. Claro. Ya, pero si no te aceptan la factura... No hay. No, existe la deuda, pero legal y contablemente no está puesta. Entonces, si hay estos temas, eso efectivamente sí existen, sería bueno hacer una suerte de registro de cash, de liquidez del ingreso tributario real, para ver realmente con qué se está contando. Ahora, la verdad es que si hay pagos que se hacen contablemente sin hacer la entrega en cash, eso también hay, porque cruzan obligaciones. Pero al cruzar obligaciones, ¿es que está cruzando una plata de un bolsillo al otro o qué? Bueno, si es en el sector público, de alguna manera, sí. Por eso es que, por ejemplo, el registro de la deuda y las metas con el fondo no utilizan las obligaciones de entidades públicas, porque se considera que es plata de este bolsillo a este bolsillo. Claro. Ya, pero si es de con todo el sector público con terceros, ahí sí tiene que considerarse como una obligación registrada. Así que me parece como un ejercicio académico interesante que se analice cuánto en cash está realmente recibiendo el servicio de rentas y también cuánto en cash tiene que pagar el servicio de rentas. Esa es la parte grave. Porque no tenemos conocimiento cuánto realmente es eso. O sea, podemos decir cualquier cosa este rato. Claro. Pero ese ejercicio... Solo esos datos los tiene el Servicio de Rentas Internas. Y yo siempre, por estar en medio de la tormenta en materia tributaria, sé que cuando los contribuyentes acuden a pedir la devolución, y es un caso trágico que lo manejé en la ciudad de Ventanas, en donde el contribuyente, después de hacer su declaración, se había quedado con un saldo a favor de $75,000, procede a realizar el reclamo de los $75,000, el SRI suspende el reclamo, le fiscaliza y comienza esta factura, parece que es 9 o es 4, rechazado. Le comenzaron a rechazar. O sea que en vez de intentar devolverle, le fueron a fastidiar. Pensado, le dijeron, usted nos debe $500,000. Descontado los $75,000, nos queda debiendo $425,000. Súmele el 20% de recargo, $85,000. A liquidar la empresa. $510,000, más intereses por mora, ¿sabe qué? El contribuyente salió asustado. Lo primero que hizo, irles a decir a los compañeros, amigos, empresarios, si te quedas con saldo a favor, te doy un consejo. Nomás. Dale por perdido, porque entras a reclamar y es preferible que pierdas los $75,000 a que tengas ahora el problema de tener que pagar más de $500,000. Economista Fidel Márquez, ¿cómo observar esto que parece un tema operativo? Y el economista Pozo nos dice, deberíamos, yo diría, cómo aclarar y conocer realmente qué pasa con la economía del país, estos cruces, estas posibilidades de hacer. Es indispensable entonces que una reestructura fiscal, clarificar los impuestos, eliminar algunos, dejar los que sirven para que no estén cruzándose y en ese cruce a lo mejor nos perdemos, inflamos las cifras. Sí, mire, yo coincido plenamente con lo que están planteando tanto Calero como Pozo. Y además yo agregaría a esto, en primer lugar, que hay que ir a sincerar todas las cifras, totalmente de acuerdo. Pero yo voy un poco más allá y voy al hecho de que tenemos que hacer un análisis institucional del SRI. ¿Y en qué sentido planteo esto? Que el SRI, al SRI hay que darle realmente cuáles son
sus funciones. El SRI no puede ser a la vez y hacedor de política de recaudación tributaria, que es su principal función, y es la función que tiene que hacer el SRI, a también tener que hacer hacedor de política fiscal, es decir, de que de política de recaudación tributaria, ser hacedor de política fiscal. Yo creo que ahí tenemos que hacer un sinceramiento de las funciones del SRI, y de ahí parten todos los males que tenemos, y por eso es que nosotros nos encontramos que el SRI, en su afán de quedar bien con todo, puede de una u otra manera, al no estar bien diseñado y metodológicamente las funciones y la institucionalidad de un organismo como el SRI, tengamos toda esta situación donde nosotros no sabemos a la larga cuál es la verdadera liquidez que tiene el fisco a partir de los impuestos. Pero esta reinstitucionalización y plantearnos una cosa así, el Fondo Monetario le ha dado, digamos, un aval al Ecuador. ¿Esto nos puede servir o nos sometemos a unas políticas internacionales que no están acorde a lo nacional? Es que además, en un mundo global como el que nosotros estamos, cada vez tendríamos que ir tendiendo más a ir, y si estamos ya también con las normas NIF financieras, internacionalmente hablando, y estamos también encaminados a estar inmersos en esta economía global digital que existe en el mundo de hoy, yo creo que nosotros deberíamos estar pendientes también a que nuestra institucionalidad esté en función de lo que ocurre a nivel mundial. Es parte del entorno. Licenciado Calero, entonces una reestructura. Pero ¿cómo hacer para que esta telaraña que usted nos acaba de describir, y qué pasa por este tema de decisión política, ¿no? Claro, mire, yo en el 2007, cuando estuvo la Asamblea Constituyente en Montecristi, había propuesto que haya una defensoría del contribuyente. Yeah. No es invento mío, ¿sí? Lo pude estudiar el tema de España. En España hay defensoría del contribuyente, un organismo técnico no político especializado en tema de defensa de los contribuyentes. Siempre digo, normalmente un contribuyente, por más grande que sea, es enano comparado con el Servicio de Rentas Internas, que es el Estado. Y la función de la Defensoría del Contribuyente sería la de capacitar, la de defenderle al contribuyente a que cumpla sus obligaciones, pero también haga respetar los derechos que tenemos como contribuyentes. Aquí, ¿quién le controla al SRI? Denuncian de las facturas fantasmas, supuestas o inexistentes, como gran labor de denuncia del SRI, pero son empresas que tienen RUC que les otorga el Servicio de Rentas Internas. Tienen facturas autorizadas por el Servicio de Rentas Internas, sean físicas o electrónicas, ¿sí? Y han contratado con el Estado, fueron calificadas por el CERCOV. Tienen cuentas de ahorro corriente donde se les acredita los valores. Y si estas empresas no pagaron los impuestos... Fantasmas no son. O sea... es una estructura montada para llevarse la plata. ¿Y quién tiene que controlar? Yo por eso digo que la propuesta mía no es aceptada, porque hay oscuros intereses tras del poder. ¿Usted encuentra ahí que ahí está la cuna de la corrupción? Pero claro. Sí. Eso como que se había alejado del SRI, con una nueva estructura. ¿no? Tiene muy buena imagen el SRI. Sí. Han hecho un gran ejercicio de publicidad y propaganda. Sí, pero yo estoy cerca de 27 años en esta actividad. Sé cómo funcionaba la DGR, sé cómo funcionó en sus inicios el SRI, ¿verdad? Y claro, en su momento no inició el SRI con la economista Elsa de Mena, pero ella fue quien impulsó este proceso y cambió el sistema para bien. ¿Sí? Que hay que controlar. Hay que mejorar, porque las políticas fiscales, la última propuesta que hice, porque todos los juicios normalmente está perdiendo los contribuyentes, porque 2 de cada 3 jueces son exfuncionarios del SRI. 2 de cada 3 jueces en materia tributaria son exfuncionarios del SRI. Pero eso podría decir, se conocen a no ser de que hayan tratado ellos los temas, no es malo. Ojo, no es que vamos a satanizar porque hayan sido exfuncionarios del SRI. Cuando hablaba con Pablo Resemena, presidente de la Cámara de Comercio en Guayaquil, me decía, Carlos David, ese es el problema. Le digo, ese es el gran problema. O sea, si ya tienes 2
de 3. Ya está perdido. Yo no quiero que haya 2 de 3 a favor de los contribuyentes. 3 que estén dispuestos un abogado, ex abogado en libre ejercicio de la profesión, que esté más a favor del contribuyente, un exfuncionario del SRI, ¿sí? Y un catedrático que puede dar el equilibrio en el tema. Pero 2 de 3, todos los juicios normalmente se van perdiendo. Se tiene que llegar, si usted sabe, a acciones de protección y luego a acciones extraordinarias de protección. Pero ¿sabe cuál es el gran problema que tenemos? Que nos quitan de estado tributario y no nos dan autorización para facturar. ¿Sí? Claro. ¿Sabe qué le propuse al señor presidente de la República? Que haga una reforma y que así como el recurso de revisión le permite estar al contribuyente en lista blanca, también la acción de protección y la acción extraordinaria de protección le pongan en lista blanca. Ya me mandaron el informe del SRI. Pero no es que también hay algunos asesores contables, licenciado, que les llevan justo a todos estos y a vivir en esta ilegalidad. Bueno, pero ojo, yo no sé, y le hago una pregunta, no sé si usted haga cosas ilegales y sabe que al final va a perder y los intereses le van subiendo la deuda y se atreva a estar siguiendo un proceso sabiendo que va a perder. Yo no manejaría eso, pero hay gente que está dispuesta a eso, hacer eso y pero no podemos pagar justos, todo lo ilegal. No podemos pagar justos por pecadores. La ley no puede partir con la premisa de que todos evadimos impuestos hasta no probar lo contrario. Me mandan el informe del SRI que dice que eso sería tentatorio y que el único modo de poder cobrar es quitándole de lista blanca. Ahí es donde la estructura debe cambiar, ¿sí? Porque los contribuyentes que litigamos de buena fe, yo le voy a decir por mí, sí, en el tiempo de Correa, a mí me fiscalizaron 2008, 2009. Tengo juicios coactivos que estamos en acción extraordinaria de protección. Y me mandaron hasta clausurar 1 año, 10 meses, por el hecho de haber hablado que Rafael Correa no pagó impuesto por daño moral de los $600,000 que recibió del Banco Pichincha. Cosa que era cierto. Mire, y me mandaron al SRI encima. En los juzgados perdimos, estamos en la Corte Constitucional. Ahí, economista Pozo, volvemos a un tema que sí es cierto. El SRI como brazo político para acallar a la gente y que sí se ha usado. Pero esta estructura usted la conoce y ya se puede variar, se puede mejorar. ¿Qué condiciones tenemos para realmente clarificar lo que tenemos? Francisco, yo cuando estuve en el ministerio obviamente presidí el directorio del SRI. Claro. Y más o menos vi el trabajo de cerca. En esa época estaba Elsa de Mena de directora del Servicio de Rentas. Y el Servicio de Rentas es una institución de control. Es una institución que tiene que actuar pegada a la ley, pero sobre bases eminentemente técnicas. No puede ser sesgada al un lado o al otro. Lo que se menciona de alguna manera me recuerda a mí cuando hubo la remisión de las obligaciones, la decisión que tomó este gobierno, donde dice se le están perdonando a los deudores para que no paguen sus obligaciones tributarias. Y eso es partir de una premisa que no necesariamente es verdad, porque tú puedes tener un litigio con el SRI por 2 razones. O porque el SRI cree que tú no has pagado lo que debes pagar, o porque tú crees que el SRI te está cobrando algo que no te tiene que cobrar. Y eso entra en un proceso, luego de lo cual se verá a dónde se va la balanza. ¿Cómo se juzga? Con razón o sin razón, pero a dónde se va. Entonces, partir del criterio que todos los que se acogen a un mecanismo de remisión, por ejemplo, es que no quieren pagar impuestos, me parece que es un exceso. Porque no es así. Si a mí me está cobrando el SRI algo que yo considero que técnicamente no es lo correcto, por supuesto que voy a protestar. Oiga, pero eso no me convierte en evasor, pues, Francisco. Como también puede haber gente que sí quiere evadir y que sí requiere una acción sancionatoria por parte del SRI. Solo complementando lo que está analizando este rato, la mayor cantidad de contribuyentes que se acogieron a la remisión fueron contribuyentes pequeños que tienen miedo a seguir litigando, ¿sí? Y que yo incluso manejaba casos de caducidad y que técnicamente estaba caducado, ¿sí? Pero que prefirieron acogerse a la remisión para no seguir litigando. Prefiero que me cuesta para no seguir en este lío. Claro. Entonces yo creo que yo no soy partidario ni decir que todos los contribuyentes son santos. Claro.
Sí, pero tampoco puedo decir que las acciones del otro lado son todas impolutas. O sea, yo creo que hay que mejorar. Yo creo que el SRI se ha avanzado. Sí. O sea, si tú le ves ahorita al SRI de lo que era la Dirección General de Rentas hace N años, obviamente sí hay una gran diferencia. Y de ahí el tema de los jueces y el manejo de los tribunales fiscales, que es donde finalmente se dirimen estos problemas, es lo que uno esperaría, tener una justicia independiente que actúe sobre bases de derecho y sea imparcial. Pero, ¿y la estructura actual, si vuelves a presidir un día, creerías que hay que modificarla? Bueno, yo no sé cuál sea la estructura interna del SRI este rato, no les conozco. No sé quiénes están en las funciones. Lo que sí creo es que cualquiera que ésta sea debe estar apegada a lo que yo menciono, a una institución objetiva, técnica, imparcial, insesgada y que actúe sobre las bases de la ley. ¿Espacio para un nuevo tributo o modificación encuentran en este momento? Yo no encuentro ahorita, yo más bien creería que hay que hacer todos los esfuerzos por ir levantando algunos excesos que sí existen, para darle también un poquito más de oxígeno a la actividad privada, que es lo único que nos va a permitir un proceso de recuperación económica más rápido. Economista Márquez, ¿usted encuentra que hay algún espacio de movimiento por el tema tributario? A ver, yo lo que creo que el espacio sí puede haber y es darle, como dice Pozo, darle oxígeno a los inversionistas privados, que son los que tienen que mover la actividad económica, porque estamos viendo que el país tiene una crisis de liquidez y si tenemos crisis de liquidez, por tanto, y el Estado no tiene todos los recursos necesarios para poder seguir siendo inversionista y empleador de última instancia, que sabemos que ese modelo no lleva a ninguna parte, entonces tenemos que darle oxígeno al inversionista privado para que sea el que reactive el aparato económico del país. Y si esto tiene que venir por darle facilidades y permitirle que tenga el inversionista privado mayor liquidez para la inversión, eso hay que habilitarlo, y las rentas internas y la parte tributaria tiene que ser parte del todo dentro de las políticas que se sigan en el país para impulsar la inversión privada. Economista Márquez, muchísimas gracias. Estaremos en contacto para seguir conversando. Saludos. Gracias. Han estado con nosotros el señor licenciado Carlos Calero, el economista Mauricio Pozo y el economista Fidel Márquez. De inmediato volvemos ya con Javier Díaz, Osvaldo Landázuri, Luis Alberto Salvador, para tratar el tema de qué pasa con la inversión extranjera. Está también David Molina convocado. Enseguida volvemos. Inicio de espacio promocional y publicitario. Durante 47 años.